Estaba pensando de que todos hemos escuchado siempre hablar de Dios, pero nunca nos ponemos de acuerdo de forma global, todos a definir realmente qué es. Nosotros definimos básicamente qué es por lo que nos dicen en nuestra cultura o en el lugar en donde nacemos. Por ejemplo, en mi familia, la mayoría de personas siempre han sido bastante religiosas y todos a mi alrededor también lo son. Siempre que hacían los rituales, a mi parecer los hacían porque sí, porque así se los enseñaron a ellos. Y si lo cuestionaba de alguna manera o decidía no hacerlos, me comentaban normalmente que me podría pasar algo malo. Esto me hacía cuestionarme bastante de pequeño si todo lo malo que a mí me pasaba era por culpa de no seguir todos estos rituales. Para mí era algo muy confuso porque también podía ver en televisión o en las noticias cómo estos sacerdotes o personas que tienen poder en las religiones también pueden abusar de menores, cometer delitos, ser codiciosos, tener casas súper lujosas. O también veía cómo personas que son notablemente malvadas o hacen muchas cosas malas en público se dejan ver como si fueran las personas más religiosas de todas. Todo eso me llevó como a los 14 años a tener una crisis de fe bastante intensa. Para mí en ese momento pertenecer a una religión no era algo bueno y sin embargo siempre tuve la duda si Dios realmente existía. A mí esa duda me acompañó bastantes años. Sin embargo, a medida que he ido leyendo literatura, filosofía, he encontrado muchas ideas interesantes de Nietzsche, de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Alexandre Dumas, que me han presentado a Dios como algo mucho más cercano, algo mucho más poético, algo mucho más amoroso, algo mucho más cercano como al alma nuestra, ¿sabes? A mí me pasó algo muy especial cuando me estaba leyendo este libro que se llama El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Estaba por esos momentos en el Vaticano y tuve la oportunidad de confesarme con uno de los sacerdotes de esa iglesia. Tuvimos una conversación bastante interesante. Le expliqué todo esto lo que les estoy diciendo a ustedes, de cómo era una persona de ciencia, de que no creía completamente en el dogma religioso y a pesar de todo eso, me empezó a dar buenos consejos y uno de esos consejos fue que leyera el libro de las Confesiones de San Agustín. Apenas pude, leí ese libro y me pareció muy interesante porque encontré de que yo no era la única persona que había tenido esos mismos pensamientos o esos mismos problemas. Agustín también encontraba muchas de las contradicciones que yo les estoy mencionando. Por ejemplo, él veía que hace por allá más de 2000 años que las personas creían una cosa y había otras personas que también creían otra cosa. Como que en ese tiempo también habían como que muchas religiones o muchos dogmas o muchos pensamientos que se contradecían unos de otros y nadie nunca tenía como una verdadera respuesta bien fundamentada. A partir de ahí mi mente fue cambiando con el tiempo. Iba investigando mucho sobre las religiones, también leía muchos de esos libros como por ejemplo La Divina Comedia, el Tao, la Biblia, Siddhartha de Hernán Hesse, los escritos de Zaratustra. Y algo muy interesante es que me fui dando cuenta de que todos hablaban casi de lo mismo, siempre como de amor, comunidad, paz, espiritualidad. Lo que yo entiendo de todos estos libros es que los humanos, desde que tenemos memoria, hemos escrito historias para tratar de encontrar lo que tiene sentido. En esa búsqueda de sentido, nosotros nos vamos conociendo más a nosotros mismos. Cuando nosotros nos vamos conociendo más a nosotros mismos, se va desarrollando mucho más nuestra mente. Y a medida que vamos desarrollando nuestra mente, encontrando el sentido y conectando todas estas cosas entre sí, vamos así encontrando cada vez respuestas y preguntas más elevadas. Y todas esas preguntas, el camino siempre nos lleva o nos apunta a Dios. A mí esta conexión con Dios se me hace mucho más clara
cuando nosotros cerramos nuestros ojos y nos quedamos quietos por un largo momento. En ese estado podemos ver cómo nuestra mente hace mucho más claro nuestros pensamientos. Podemos ver si tenemos un problema, por ejemplo, cómo nosotros vamos intentando resolver ese problema. Si queremos algo, podemos ver o crear estrategias de cómo resolver nuestras situaciones para llegar y solucionar y obtener eso que queremos. Lo curioso es que esta práctica en muchas religiones y en muchos textos tiene nombres distintos como meditación, oración o manifestación, y siempre se tratan de conectar nuestra mente con nuestra parte divina, porque algo que tienen todos estos textos en común también es que dicen que todos tenemos una parte de Dios dentro de nosotros o una especie de chispa divina dentro de nosotros. Y esto me parece tan importante y tan valioso de conocer porque esto quiere decir de que si alineamos nuestra mente con nuestras acciones, podríamos obtener casi cualquier cosa que nosotros podamos imaginar en nuestra mente. Porque dime tú si no, ¿cómo podríamos lograr cualquier cosa si no pensáramos en cómo lograrlo? O si no tuviéramos tiempo para sentarnos a pensar cómo podríamos lograr cualquier cosa. Si no pensáramos, andaríamos por la vida chocándonos con cosas y viendo hasta dónde nos lleva nuestra suerte. Creo que esto me parece muy difícil de saber o muy complejo de reflexionar porque este conocimiento siempre está protegido por muchas reglas o dogmas o contradicciones. Piensa que todos nacemos en continentes distintos, en familias distintas, con creencias muy distintas, todas entre sí. Y acceder a este tipo de conocimiento siempre lleva muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Pero siento que una vez ya con este conocimiento obtenido, nuestra vida podría ser mucho más fácil o podríamos tener mucha facilidad para obtener muchas cosas porque si nos sentamos a meditar, a pensar en las cosas que nos están ocurriendo o las cosas en las cuales tienen mucha más prioridad en nuestra vida, podemos ir meditando y agarrar cada una de estas cosas, organizarlas e ir creando como estrategias para lograr y solucionar todas esas cosas. Creo que nos podemos dar cuenta de lo poderoso que es organizar las cosas en nuestra mente porque cuando tenemos muchos pensamientos negativos, por ejemplo, podemos ver con más facilidad cosas malas o cosas negativas y nuestra vida automáticamente también se va llenando de cosas negativas y cosas malas porque eso es lo que tenemos en nuestra cabeza y lo que tenemos en nuestra mente también se vuelve un reflejo de cómo vemos nosotros las cosas en la realidad. Y en cambio, con la mente un poco más despejada o con la mente en blanco, podemos ver lo positivo con más claridad. Podemos hacer que nos pasen cosas mejores. Incluso si nos pasan cosas malas o atravesamos dificultades, podemos buscarle con mayor facilidad el lado bueno a las cosas o el aprendizaje detrás de lo que nos está pasando. Muchas cosas en nuestra vida se hacen mucho más fáciles de acuerdo a lo que tengamos en nuestra mente o en las cosas en las que creamos. Al final nuestro destino será acerca de lo que nosotros tengamos en nuestra mente.